nuestro compañero, un reportero de a pie, Jesús Lemus, quien está a unos días de publicar El Licenciado. Ya estamos esperando al licenciado con todas las ganas para leerlo. Mi querido Jesús, ¿cómo te va? Mi querido Vicente Serrano, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Siempre un placer saludarte y bueno, ya se está por ahí empaquetando el libro del licenciado. Seguramente ya en unos días más lo tendrás por ahí en tus manos. Eso, mi querido Jesús Lemus. Oye, Jesús, hablemos de los gobernadores, estos 10 gobernadores que se salieron de la CONAGO, pero me dices tú que se están poniendo el guarache antes de espinarse. Sí, fíjate que te quería comentar eso y a toda nuestra audiencia, por supuesto, mi querido Vicente, el hecho de lo que está pasando actualmente con esta rebelión de papel de unos cuantos gobernadores que están tratando de sabotear el proyecto nacional del presidente López Obrador y que ahora, bueno, se están vacunando en sano como debe ser y por supuesto están poniendo el guarache antes de peinarse porque pues la verdad es que hay una cosa por ahí, hay muchos ruidos, por lo menos en 6 casos de esos gobernadores de los 10 que ya dijeron que se salen de la CONAGO, por lo menos en seis casos hay asuntos pendientes que no soy pitonizo, pero yo estoy seguro que son los gobernadores que en este sexenio vamos a ver como los narcogobernadores que seguramente van a ir a procesos penales como los que ya tantos hemos visto y hemos hablado de ellos, ¿no? Pero estos 10 gobernadores, por lo menos 6 de estos 10 gobernadores que están, perdón, son 7 de estos 10 gobernadores que se están saliendo de la CONAGO y que han llamado la Alianza Federalista, pues dentro de poco seguramente los vamos a ver en escándalos y por eso hoy hacen este pleito ratero, le dicen en mi pueblo, pues para salir mal con el presidente, distanciarse y luego decirse como lo dice el espurio de Calderón, que se dice un perseguido político, y seguramente va a pasar esto con estos gobernadores de la Alianza Federalista, mi querido Vicente. Y agregando a esto, Jesús hace un rato hablaba del comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos para evitar o para reconsiderar viajes a diferentes estados. Y aquí hemos hablado Exacto. de cómo hay una hipocresía de los gobernadores que le tiran el dardo en el tema de la inseguridad al presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha fracasado y que no ha funcionado la estrategia. Pero los estados que incluyen para no viajar desde Estados Unidos son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, y reconsiderar viajar a Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. La gran mayoría gobernados por la oposición. Y no es López Obrador dando la lista, es el Departamento de Estado de Estados Unidos. Creo que desnudan también la hipocresía de estos mandatarios estatales que le tiran la bolita al gobierno federal, pero que no asumen su responsabilidad. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Vicente. Si bien es cierto que la Federación, el presidente de la República, o más bien el gabinete presidencial encargado de la seguridad, es el encargado de plantear un plan rector de seguridad a nivel nacional, pues también creo que hemos dejado de lado mucho la responsabilidad de los gobernadores, de los alcaldes, por supuesto, en el tema de la seguridad pública, concretamente de los gobernadores. No podemos estar pensando que todo es responsabilidad pues del Ejecutivo. El Ejecutivo pone a disposición de los gobiernos estatales un esquema de seguridad a través de la Guardia Nacional, a través de la Policía Federal, a través de todas las instancias de procuración de justicia o de persecución del delito del gobierno federal, pues se ponen a disposición para que finalmente el Ejecutivo de cada estado sea el que diga cuál es el plan local de acción para combatir a la delincuencia organizada y que no todo pues se le atribuya siempre a lo que es la federación. Y esto es lo que nos lleva pues a pensar de que la responsabilidad debe ser compartida y más que compartida debe ser asumida por los gobiernos estatales que pues muy cómodamente se están lavando las manos y ellos mismos critican el crecimiento de los índices de violencia cuando el índice de violencia se está dando precisamente en estas entidades y hablamos, por ejemplo, en Chihuahua, cómo ha repuntado los homicidios dolosos en lo que va de este año, pero sin embargo, Javier Corral, pues hoy se dice que no le conviene este acercamiento con el gobierno federal a través de la CONAGO
y decide irse a la Alianza Federalista, pero realmente, ¿qué es lo que hay pues dentro de ese, dentro del trasfondo de todo este asunto de la seguridad nacional, donde los gobernadores no quieren? Y te digo, se están curando en sano no de una persecución, sino de un señalamiento total de los ilícitos que han llevado a cabo. Más allá, creo yo, Vicente, que la molestia de los gobernadores, estos que forman la Alianza Federalista, para salirse de la CONAGO, pues es el moche que les obligó el gobierno federal y que ya no les va a soltar la llave de recursos a la que estaban acostumbrados. Y ese es el dolor pues más intenso que tienen estos gobernadores. Pero más allá de eso, pues también es los delitos que por ahí ya la Fiscalía General de la República, el CISEN, por supuesto que ya están cuadrando, investigando, porque no es normal pues esta violencia que se está llevando a cabo, que se toleró durante el gobierno de Calderón y durante el gobierno de Peña Nieto, se toleró y se dejó que los gobernadores hicieran lo que quisieran, y ahora parece que tenemos, bueno, un verdadero presidente de la República que está tomando las riendas de esta desquebrajada nación, y pues creo que va a comenzar por ahí con esas investigaciones, y por eso ahí va el dolor de estos gobernantes que hoy se salen de la CONAGO para mañana decirse perseguidos políticos. Y vas a ver, te digo, va a haber casos muy concretos. Déjame nomás contarte que, por ejemplo, Javier Corral de Chihuahua, pues ahí tiene un pendiente muy importante con el caso del asesinato de la periodista Miroslava Bridge, donde la célula criminal que ejecuta a Miroslava, pues tenía una relación muy cercana con el propio gobernador, y que de alguna forma tendrá que ser llamado a cuentas dentro de poco. Y ya no te hablo de las concesiones mineras que han obligado, que han empujado a la violencia, concretamente esta que vimos recientemente con lo del agua, donde hubo ya muertos por la disputa del agua, donde el gobernador de Chihuahua pues ha sido copartícipe de este desaseo en el manejo del agua al otorgar concesiones escandalosas a empresas particulares y arrebatarle el recurso vital del agua a la población. Entonces creo que Javier Corral por ahí debe de estar pensando en que más temprano que tarde lo van a mandar a llamar a cuentas. Y como el caso de Javier Corral, pues también está el de Javier Rosas Aispuro, el gobernador de Durango. Acuérdate que él está investigado desde Estados Unidos, desde la DEA, por una presunta protección a los chapitos, porque él se ha mencionado por ahí en algunas de las declaraciones de los testigos que están armando los testigos protegidos para el caso García Luna, de que este gobernador pues ahí les da cobijo en el estado de Durango a mucha gente que trabaja con los chapitos, con los hijos del Chapo Guzmán, y esto podría ser un caso de que pronto también lo trajeran ahí entre dimes y diretes y en asuntos legales y lo fueran a llevar a las cortes. ¿Qué te digo de Enrique Alfaro? Enrique Alfaro, bueno, todo el mundo lo sabe, es conocido porque así han sido las denuncias públicas de los propios cárteles, de cómo estuvo en alianza con el cártel de Nacho Coronel, concretamente con Martín Beltrán Coronel, el famoso Águila, que tuvo el control de la zona metropolitana de Guadalajara, pues cuando precisamente este señor Enrique Alfaro tenía el poder político de la zona, fue alcalde de Atlacomulco, y por supuesto fue luego ahí en Guadalajara, mantuvo el control de este cártel, y por ahí también le puede venir una investigación. ¿Qué te digo de Silvano Aureoles de Michoacán, que también se sale de la CONAGO y forma parte de la Alianza Federalista, pero que también tiene por ahí una situación de investigación por parte de la Fiscalía General de la República con relación a la matanza de aquellos 13 policías que ocurrió el año pasado, donde fue un pleito, donde él prácticamente permite que vayan policías, incursionen al municipio de Tepalcatepec, cuando Tepalcatepec estaba tomado pues por el cártel de Jalisco Nueva Generación, y se mete en medio de esa disputa entre el Mencho y el narcotraficante conocido como el abuelo Juan Manuel Farías, y ahí, para darle respaldo a Juan Manuel Farías, y ahí hay una investigación de fondo tremenda. Por seguir diciéndote de estos gobernadores, pues está también Francisco Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, que los nexos con el cártel de Sinaloa pues están siendo
investigados puntualmente desde la DEA en Estados Unidos y seguramente dentro de muy poco lo vamos a ver en un proceso penal. De Miguel Ángel Riquelme es otro, el de Coahuila. Pues él tiene ahí más que nada algunas relaciones de negocios con Alonso Ancira, que ya lo recordaremos por el caso de Emilio Lozoya, que fue el que desfalcó a Pemex, y pues bueno, Miguel Ángel Riquelme fue uno de los beneficiados económicamente porque estuvo como su padrino político precisamente Alonso Ancira. Y para cerrar, te digo, podríamos hablarnos toda la mañana, pero no podemos cansar al auditorio. Para cerrar, ¿qué te digo de Diego Sinue Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, también panista? ¿Sí? Que él, bueno, también existen señalamientos desde la Fiscalía General de la República que acercan a su fiscal general de Justicia del Estado, a Carlos Amarripa, con un acercamiento ahí muy estrecho con el cártel del Marro, con el cártel de Santa Rosa de Lima, que mantuvo el control del huachicoleo. Y hay que recordar que este señor Carlos Amarripa pues fue en su momento un socio muy importante del cártel de los Zetas, que es lo que ha hecho que empuje la delincuencia hacia arriba en esta región. Resumidas cuentas, mi querido Vicente, estos gobernadores que hoy se dicen puros y castos y se salen por dignidad de la CONAGO, pues dentro de muy poco los vamos a tener que estar viendo por ahí en las noticias con sendos procesos penales, porque no creo que esto se quede así nada más en el papel. Mi querido Jesús, ya para cerrar, déjame preguntarte, porque me lo ha preguntado mucha gente. Vicente, ¿qué tan diferente es lo que escribe Jesús en El Licenciado de todo lo que nos han dicho y nos han bombardeado sobre el caso de Genaro García Luna y de Felipe Calderón? ¿Por qué no nos hablas un poco del libro para ir calentando el ambiente, mi querido Jesús? Y así cerramos. Sí, por supuesto, mi querido Vicente. Lo que escribo diferente a lo que se ha dicho de Genaro García Luna, y lo planteo aquí en el libro del Licenciado, es que cuento la historia con nombres y fechas y datos y lugares de cuando García Luna fue coordinador general del CISEN y cómo desde ahí comenzó a hacerse la corrupción, con quién se relacionó, cómo se relacionó, cuáles eran las condiciones políticas que estaban en ese momento para relacionarse y para permitir esa corrupción. Y así como lo hago cuando él estuvo en el CISEN de enero del 89 a septiembre del 1999, se aventó 10 años prácticamente, más de 10 años en ese cargo, pues ahí voy señalando quiénes son las personas. Lo que yo doy distinto a otros textos, a lo mejor que ya se han publicado periodísticamente con relación a García Luna, es establezco bien el contexto en el que se dio la criminalidad, y mi libro no se limita únicamente a los 6 años de Felipe Calderón, como todos los demás textos que por ahí se han publicado refieren. Mi libro va, te digo, desde 1989, cuando García Luna, y un poco más atrás, porque cuento la historia de su niñez, su historia personal, cómo fue que creció, para poder entender un poco el perfil psicológico del personaje, y cuento desde que es un niño hasta que va a la universidad, y entonces logro ese contexto para irle dando al lector todos los elementos de prueba para que finalmente saque sus conclusiones. Yo no me limito, Vicente, a hacer un recuento de los ilícitos que cometió durante el sexenio de Felipe Calderón como secretario de Seguridad Pública, que esa es la cúspide, por supuesto, sino que yo hablo desde el antes, y por supuesto sigo hablando de él desde después, porque también tuvo mucha participación, mucha injerencia en las concesiones, en los contratos, en los servicios de espionaje que otorga el Estado mexicano a empresas particulares, y él tuvo mucha injerencia a través de sus empresas, y ahí él también movió los hilos del aparato gubernamental, y también cuento hasta ese punto. Es decir, en El Licenciado vamos a encontrar una historia de García Luna que parte prácticamente desde 1968, cuando él nace en la demarcación de Herón Proal, ahí en la Ciudad de México, hasta que está preso en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio. Eso es lo que yo planteo. No me limito únicamente a lo que es el sexenio de Calderón, sino que me voy desde atrás, cuento su historia, establezco un perfil psicológico, social y por supuesto familiar, para que el lector entienda
o saque su conclusión por qué fue que en un momento determinado, siendo un muchacho sano, siendo un buen policía, siendo un buen espía, decide torcer toda su carrera y decide darse y tirarse a los brazos del crimen organizado. Pues estamos al pendiente, mi querido Jesús Lemus. Por lo pronto nos despedimos invitando a la gente que te apoya, que te lee, que te siga, mi querido Jesús. Sí, muchas gracias. Invitar a la gente que me busquen, que me lean. Estoy ahorita en redes sociales como Jesús Lemus Barajas, en el Facebook y en el Twitter como @Lemus Barajas. Ahí estoy subiendo todas mis publicaciones. Por lo general estoy colaborando también con el diario digital Ángel Metropolitano y también colaboro semanalmente con el periódico Los Angeles Times, donde estoy haciendo pues una difusión de este periodismo que pocas veces se lee. Y nada más para cerrar, mi querido Vicente, si me lo permites, déjame decirte, bueno, pues que el gremio periodístico hoy se encuentra de luto. Ayer fue asesinado el periodista Julio Valdivia Rodríguez en Tezonapa, Veracruz. Este es el 8º periodista asesinado del 2017 a la fecha. Entonces es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos en el periodismo y pues nada más convocarle a la gente que cuando tengan la posibilidad lean a los periodistas de a pie, lean a los periodistas que andamos en la calle, a los que nos sobamos el lomo todos los días para poder llevar una información y los que nos jugamos el pellejo todos los días para ir develando noticias y pues tener que vivir estos hechos tan lamentables como el asesinato de Julio Valdivia el día de ayer en Tezonapa, Veracruz. Por eso te admiramos, mi querido Jesús Lemus, y nuestra solidaridad, nuestro apoyo espiritual, nuestra solidaridad con las familias. Sí, pues muy lamentable, y nada más te digo, si me das un minuto, recordar que antes del asesinato de Julio Valdivia, que fue decapitado, y que bueno, todavía el mecanismo de protección de periodistas todavía no reacciona para proteger a las familias y a los compañeros de este periodista, y que la labor que está haciendo la defensora de periodistas en Veracruz, Laura Pérez Mendoza, pues es titánica, la verdad, sin recursos, sin apoyo de la federación, está haciendo un gran trabajo, pero sí creo que debe de haber una mayor participación del gobierno federal en el aspecto de protección a los periodistas. Recordarte que en Veracruz, Ricardo Monleó Cabrera fue asesinado en Yanga el 19 de marzo del 2017. Después, el 10 de julio de ese mismo año, fue asesinado Edwin Rivera Paz en Acayucan. El 22 de agosto también del 2017 fue acribillado Cándido Ríos Vázquez en el municipio de Hueyapan, y Gomaro Pérez Aguilando fue ultimado en Acayucan el 19 de diciembre del 2017. En el 2018, el 21 de marzo, en el municipio de Gutiérrez Zamora, fue ejecutado a balazos Leobardo Vázquez Acín. Después, el 2 de agosto del 2019, también le tocó el turno a Jorge Celestino Ruiz Vázquez, y apenas el 30 de marzo del 2020 había sido acribillada María Elena Ferral Hernández en el municipio de Papantla. Y ahora, bueno, ayer fue lamentable el hecho de que encontraran el cuerpo cercenado del compañero Julio Valdivia, quien de 25 años de edad, pues era reportero de La Nota Roja y no tenía ninguna relación con nadie, como hoy se quiere pensar o se quiere señalar, con nadie del crimen organizado. Por supuesto que era un muchacho sano, quienes lo conocimos, por supuesto, supimos de su trabajo, supimos de su labor, que estaba dedicado, pero estaba asignado a lo más peligroso que puede haber dentro del periodismo actualmente, que es la cobertura de La Nota Roja, y más en una región tan peligrosa como es el sur de Veracruz, en Tezonapa, casi en la zona limítrofe con Oaxaca. Y pues bueno, seguramente molestó los intereses de alguien y fue asesinado de una forma por demás salvaje. Entonces, muy lamentable. Sí, hacerle un llamado a quienes nos siguen como periodistas, pues que cuando lean sepan que detrás de toda esa información que a veces se lee con desdén o a veces ni se toma en cuenta, pues hay un gran trabajo, hay un gran esfuerzo y un gran riesgo por parte de todos los periodistas que hacemos posible llevar esta información, que no es la que surge por ahí en los pasillos de las presidencias ni en los pasillos de los palacios de gobierno. Simplemente es la información que tenemos que ir a recabar
a los lugares más recónditos del país, mi querido Vicente. Descansa en paz este colega, y aquí en Sin Censura siempre el espacio para todos y también para decirle a sus familiares que no están solos. Mi querido Jesús, ya hablaremos más tarde de este caso en particular. Por lo pronto, te mando un abrazote. Gracias, amigo. Un abrazo y un saludo a toda nuestra audiencia y estamos pendientes. Claro que sí. Es Jesús Lemus, periodista de a pie, hombre comprometido con la verdad y orgullosamente miembro de la familia Sin Censura.